calcularse como un número dentro de lo que es la natalidad. Vamos a diferenciar a lo que es la fecundidad. La fecundidad es la procreación efectiva, es la capacidad de reproducirse, es la capacidad de reproducirse. En cambio, la natalidad es el número de niños, de hijos o de número de niños que existen, que nacen en una población en un tiempo dado. En cambio, la fecundidad es la capacidad de reproducirse y se mide por el número de hijos. Algo que es probablemente distinto. Adelante, dijimos que la fecundidad en la natalidad es cercana. ¿Hay aquí alguien fecundo? ¿Tú eres fecundo? Sí. ¿Tú? No. ¿Tú eres fecunda? ¿Eres fecunda? ¿No? ¿Tú eres fecunda? ¿Y por qué tienen tanto retraso? ¿Por qué no están cuidando a sus hijos? ¿Quién ha dicho que es fecunda? ¿Cuántos hijos es fecunda, verdad? ¿Sí? ¿Eres fecunda? ¿Tú también? ¿Cuántos hijos tienes? ¿De qué están? ¿Me están leyendo acaso? ¿Les está entrando por aquí? ¿Les sale por allá? ¿Qué es la fecundidad? Capacidad de reproducirse. ¿Cómo se mide? El número de hijos. Entonces, aquí aparte de mí, ¿hay alguien fecundo? ¿Hay alguien fecundo? En otras palabras, en su lenguaje coloquial para ustedes, ¿alguien tiene hijos? ¿Nadie? ¿Tú? Ella tiene hijos. No levantes bien, te da vergüenza tener hijos. Ella tiene hijos, ella es fecunda, aparte bien, pero tengo hijos. Soy fecunda. ¿Hay alguien más fecundo? Entonces, ¿en qué quedamos? Que la fecundidad es la capacidad, la procreación es la capacidad de reproducirse. Se mide por su número de hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. Yo tengo 3, soy más fecundo que ella. Eso es la fecundidad. Entonces no puede estar adivinando si está escrito ahí. Lean, interpreten lo que dice. ¿Para qué miércoles con otros diapositivas entonces? Si ni siquiera lo van a leer, vean que la fuerza. Además me manda ahí lo que probablemente sean ustedes son perfectos. Sí. La fertilidad implica una capacidad de reproducirse y lo contrario es la infertilidad, la incapacidad. Pero esto determina también, llamamos esterilidad, determina los 3 tipos. Una esterilidad total, que es la incapacidad total de procrear. Una persona que se yo, tiene problemas de anatomía de órganos sexuales, que se yo, una genesia, una hipoplasia uterina, cosas así. Pero existe una esterilidad parcial, que es la incapacidad de procrear un hijo nuevo. La persona tiene 2 o 3 hijos, pero no puede tener más hijos porque ya hizo a la menopausia ya no está produciendo óvulos, entonces es una esterilidad parcial. Y la esterilidad temporal es la incapacidad de procrear un hijo en un tiempo dado. Ejemplo, personas que, por ejemplo, están utilizando un dispositivo intrauterino, mientras tengan el DIU no pueden reproducir. Pero si retira el DIU en un tiempo dado, se restituye su capacidad de procrear. Esos 3 elementos, posiblemente sean ustedes. A lo que nos vamos. Existen medidas que nos permiten considerar características como la reproducción a su natalidad. Nos vamos a crear con un elemento que es muy similar entre la muerte
estamos hablando de la tasa bruta, neta, general. Cualquiera de los tres términos es válido. General, bruta, neta, en este caso de natalidad. Representa la relación entre el número de nacidos en una población, en un tiempo dado, sobre el número de habitantes. Entonces, la tasa general de natalidad es igual al número de nacidos en una población dada entre el número de habitantes multiplicado por 1000. Este 1000 puede variar, enseguida vemos. Pero inicialmente decimos que la tasa general, neta, bruta, etc., considera el número de nacidos vivos que hay desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, por decir, en un tiempo dado, sobre el número de habitantes que existen en esa región, multiplicado por 100. Esto nos indica, eso nos maneja un indicador. Un indicador tiene un antecedente y un consecuente. Para ser comparados estos elementos, debe estar multiplicado por una constante que puede ser K. Esta K puede ser 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera, dependiendo de las características del número. Por eso es que se dice que este indicador es multiplicado por 10 a la n. Puede ser por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, lo que sea necesario. ¿Y esto qué es? La relación de un elemento sobre una base con la que se relaciona. Y este resultado nos está indicando un comportamiento, una característica poblacional. Por eso se llama un indicador. Acá tenemos un indicador, también lo llamamos como tasa, un indicador de natalidad, es decir, nos va a decir cuántos nacidos hay en una población sobre el número de habitantes, multiplicado por 10. Entonces nos da una tasa de natalidad de poblaciones que tienen más elevadas tasas de natalidad que otras mismos elementos. La tasa de fecundidad general, la relación de nacimientos en mujeres en edad fértil, se calcula considerando tasa de fecundidad general el número de nacimientos que hay en la población sobre las fértiles. ¿Cuántos son las fértiles? ¿Qué es la media? Mujeres en edad fértil. Entonces se calcula en una población, la pirámide poblacional, aquí está la población femenina solamente, ¿verdad? Entonces, mujeres en edad fértil eran estas, solamente desde los 15 hasta los, creo que están calculando 38 años. Esas son las mujeres en edad fértil. En la anterior, ¿alguien acordar en la anterior clase de la pirámide cuánto teníamos esa distribución? De la pirámide. A esas pirámides, para que no busque de mal. La primera pirámide de hoy es entre 14 y 60 años, ¿verdad? Normalmente teníamos nosotros un 24.8% de la población que era fértil. Vamos a considerar un 25% de la población de mujeres en edad fértil. Se calcula que es una población bonita. El 25% de toda la población son las medias. Tenemos actualmente con este censo que hemos pasado en el anterior censo. El anterior censo era de 4.8, pero ahora calculemos un número general. Aquí está el 25% de la población de mujeres. Entonces, para calcular la tasa de fecundidad general, lo que nosotros hacemos, calculamos el número de nacimientos que hay en una población en un momento dado y
conforme a consta, nos va a dar la tasa de fecundidad. ¿Está claro? Dos criterios, mortalidad general y fecundidad general. Esto es muy importante para determinar, con esto estamos por comprobar en el censo y creo que en la reunión nacional, porque según el censo, la fecundidad es muy baja. No sé si eso es evidente, por eso es que más todos los criterios son sobre migración. Pero recuerda que he preguntado aquí algunos que cuántos hijos vas a tener, los máximos que indica que van a haber pocos nacimientos, pero sí existe esa masa de mujeres en el país. Lo constante de nosotros la definición. Y enseguida les decimos cómo vamos a generar esto. Otro indicador de calidad de la calidad es la tasa de fecundidad por edad. Esto es algún criterio que nos sirve nosotros para calcular la función a determinadas edades, porque nosotros trabajamos con edades en función a patología. Representa la frecuencia en que ocurren los nacimientos en mujeres de una edad X. Por ejemplo, la tasa de fecundidad en mujeres de 14 a 16 años, adolescentes, iría igual al número de nacimientos de mujeres entre 14 a 16 años dividido entre la población de las mujeres de 14 a 16 años multiplicado por una fórmula. Entonces, esa sería la fórmula. La vamos a diferenciar esto de una tasa de fecundidad, por decir, de 20 a 25 años, donde se supone que habría mayor, o de 25 a 30 donde habría mayor fecundidad. ¿Sí? Esas son tasas diferenciadas por edad. Determina el número de niños nacidos en mujeres de esa edad dividido entre la cantidad de mujeres en esa edad existente. Por ejemplo, nos permite diferenciar, en este ejemplo, la tasa de fecundidad en adolescentes. En Bolivia, recuerdan ustedes, antes la tasa de fecundidad en adolescentes era mucho mayor. Les pregunten a sus mamás, sus abuelas, etc. Antes, a los 16 años, ya estaban embarazadas, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí? ¿Me están escuchando? Sí, parece que antes las mujeres a los 15, 16, 17 años ya tenían un hijo. ¿Y ahora cuántos años ustedes tienen? A partir de 20 hijos, ni idea. Entonces, diferente. Imagínense cómo compararemos estas cosas. Solamente como un ejemplo del índice de sustitución y el índice de Thomson que determina los niveles de sustitución que tienen las poblaciones. Es un ejemplo nada más. Y se mide en función al número de niños menores de 5 años sobre las mujeres en edad. ¿Cuántos niños hay en la población menores de 5 años relacionados sobre las mujeres en edad? Esto así toma decisiones, por ejemplo, ha hecho que toma decisiones en Europa de que como tienen muy pocos niños, los que son de los que se reproducen, hay mujeres en edad fértil, pero tienen muy pocos niños. Entonces, esto nos va a dar un índice. Entonces, en base a eso, los países deciden, no, tenemos que permitir migración. Necesitamos más niños. ¿Por qué necesitamos incorporar niños? Si alguien tiene 2 o 3 hijos, venga a vivir aquí, venga a vivir a estos países europeos. ¿Por qué? Porque se supone que estos niños en la próxima generación van a estar en edad reproductiva. Entonces, está asegurándose las próximas generaciones. ¿Ya? Se compara sobre el número de mujeres. ¿Está claro? Esos son los únicos indicadores de natalidad que nos interesan a nosotros. La tasa general de natalidad y la tasa de fecundidad. ¿Ya? Fecundidad, nacimiento sobre población fértil, natalidad general, nacimiento sobre población. Lo que tiene más es éxito taquillero en las noticias, etcétera,
etcétera, no es tanto la natalidad, porque si no nace, qué interesante, punto, ya se acabó. Lo que nos tiene preocupados es la mortalidad. Para eso estamos acá. No sé por qué están estudiando medicina. ¿Por qué? ¿Por qué estás estudiando medicina? ¿Qué? Aparte de el área también por ayudar. Se supone que estamos en una disciplina relacionada al servicio. Y en esta relación al servicio lo que nos preocupa es la salud. Y lo último, el otro extremo del proceso de salud de la enfermedad es la muerte, ¿no? Entonces, mucho depende de nosotros, por eso estamos acá. Entonces, estos indicadores son los más importantes. Hemos visto la natalidad, bien, la que nazca bonito, pero los de mortalidad son mucho más importantes para nosotros. Tenemos que evitarlos y nosotros actuamos directamente sobre eso. Primero, una definición. ¿Qué es la muerte? Es la cesación permanente de las funciones vitales con posterioridad al nacimiento. Eso es la muerte. La cesación permanente de las funciones vitales con posterioridad al nacimiento. Y nace, aunque vive 10 minutos, respira, ¿no? 10 minutos y después muere. Cesa sus funciones vitales, para nosotros es muerte. Diferente de lo que es la defunción fetal, que es otra parte, es la muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo o la circunstancia que genera la separación. No respira ni ninguna otra señal. Es decir, la muerte fetal es la cesación de las funciones vitales antes de ser extraído del ser humano. Aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de los abortos, ¿no? Porque los abortos han cesado sus funciones vitales antes de ser extraídos. Vemos una mujer, un niño, un embarazo, y se ha habituado ese embrión y la deja de latir. Entonces, como no vemos latido, ya podemos hacer un legrado y consideramos eso una defunción. En ese caso viene la defunción embrionaria, que es lo mismo, de acuerdo al tamaño nada más, y después una defunción. Indicadores, aquí vamos con indicadores generales, medidas de mortalidad. Tasa, dieta, global, general, lo que quieran, tasa, la mayor, la tasa general de mortalidad. Igual que la de natalidad. En la natalidad dividía el número de nacidos aquí, el número de defunciones sobre la población multiplicado por 1. Entonces eso va a determinar, la tasa de mortalidad en esa población murieron. En épocas de guerra la mortalidad siempre ha sido muy elevada, morían muchas personas. No sé, de qué mueren, accidentes, enfermedades, balazos, lo que sea, muerto, pero nos interesa el número de defunciones que existen. Eso determina la calidad de vida de las poblaciones. Los indicadores de mortalidad. ¿Se acuerdan que cuando vimos las pirámides, las poblaciones antiguas, su pirámide, su vértice era muy angostito, entonces las personas morían antes de llegar a los 80 años, 70 años, ya muchos morían. Y ahora es más ancha, entonces la tasa de mortalidad es menor ahora, porque los sistemas de salud están mejor. Esta es la tasa que está. Las que nos interesan son las específicas de mortalidad. Dentro de ellos tenemos la mortalidad fetal. Recuerdan que hemos hablado de muerte fetal. Es la expulsión y extracción del seno materno antes de la cesación de las funciones antes de la extracción del seno materno. Entonces, las defunciones de la tasa de mortalidad fetal se dividen en defunciones fetales sobre nacidos vivos. En este caso, considera el número de nacidos vivos y multiplica por una constante. ¿Ya? Defunciones fetales, número de defunciones de personas que han muerto antes de ser extraídos, sobre el número de nacimientos que hay en esa población. Esta mortalidad fetal se clasifica, la vamos a clasificar en 3 tipos, hay 2 tipos de clasificación. La del grupo 1 es mortalidad fetal precoz. Es aquella que ocurre antes de las 20 semanas completas de gestación. Para nosotros es la más frecuente. Yo por lo menos debo ver unas 2
muertes fetales y gravedad embrionales al día, porque son también muertos fetos que han muerto antes de la 20ª semana. Es muy frecuente los abortos que existen antes de las 20ª semanas de gestación. Normalmente se ve antes de las 6 semanas, 6 y media, 7 semanas. A las 6 semanas sí es un poquito más raro, pero sí hay. Normalmente hay sacos embrionados, no se forma el embrión y la muerte fetal es muy frecuente. Como que os digo, yo veo no muchos pacientes, pero veo 2 al día. Es muy, muy frecuente. Hay estudios que dicen que, a ver, escuchen, esto es un dato muy global y puede que sea muy real. La mitad de los embarazos progresan y la otra mitad, el 50%, se convierten en muertes. La mitad de las fecundaciones. La diferencia es que la mayoría de esas fecundaciones que generan muerte son imperceptibles. Es decir, que la mujer, la naturaleza está bien eso, que cuando existe la fecundación, óvulo, espermatozoide, etcétera, si esta fecundación no es viable, no se implanta, sino se lo elimina. Y la mujer lo concibe como una menstruación cualquiera. Entonces dice que la mitad de todas estas uniones óvulos, espermatozoides, solo el 50% llega a progresar. El otro 50% se va eliminando. Ese 50% restante, hay algunas que sí son percibidas, y ahí estamos hablando de un porcentaje bajo, que serían las muertes fetales, donde la persona ya se da cuenta que hay una muerte embrionaria o muerte fetal. Pero es aquella considerada antes de las 20 semanas de gestación. Las causas de los abortos, aquí están todos los abortos, normalmente son procesos injustos, ¿no? Incompatibilidad uterina, hay muchos factores, inflamatorios uterina, características del útero, incapacidad del útero para poder generar, procrear, etc. Es muy frecuente. Y dentro de ellos hay una parte especial, son los abortos provocados por decisiones. ¿Sí? En el grupo 2 está la mortalidad fetal intermedia. Determina la mortalidad desde las 20 semanas hasta las 28 semanas de gestación. ¿Ya? En este caso es mucho menos frecuente. Yo le doy 1 al mes más o menos. Sí, eso cada 2 meses de uno. Muy menos frecuente. Porque desde las 20 semanas, imagínense 4 meses, ya la madre empieza a cuidarse y las probabilidades de que muera son muy bajas. La causa para la muerte en esta edad puede ser una malformación, normalmente hidroma quístico, genera quistes que aprisionan el cuello, malformaciones de ese tipo, determinan la mortalidad de esa edad. Después no he visto una vez una chica que era gimnasta, embarazó, se cayó de barriga, de gimnasia, y estaba embarazada y se murió el bebé por el golpe, nada más. Pero muy raro. Después vemos que se dio accidentes, que mujer embarazada se cayó de la moto, se puso del auto, está muy magullada, pero el bebé está tiene muy buena protección. Es muy poco frecuente. Lo que sí tiene mucha frecuencia es la mortalidad fetal tardía, ocurrida a partir de las 28 semanas de gestación. Este es más trágico, porque la madre lo tiene 35 semanas en el embarazo y en algún momento no se muere. Y se verifica que ha habido una muerte fetal. Imagínense 30 semanas en un bebé y que después se muera, genera mucho. Esta tasa de mortalidad cada tardía es lamentablemente muy frecuente. Siempre unos 2 al mes más o menos. Pero van a ver cómo es importante eso porque esta misma clasificación se maneja en función a las características de peso. Si lo que se ha extraído, el embrión extraído, pesa menos de 500 gramos, es una mortalidad fetal. Si lo que se ha extraído, el peso del embrión, pesa entre 500 y 1000 gramos, entre kilo y 1 gramo, es mortalidad intermedia.
Y si lo que se ha extraído pesa más de 1 kilo, es mortalidad fetal. Además, es mejor clasificar en función a la edad de gestación del bebé. ¿Está claro? Entonces podemos calcular que pueden haber tasas de defusión fetal, ya sería fetal precoz, defusión fetal precoz, intermedia y tales. Necesitamos para saber de dónde hay mayor incidencia. Tasas específicas de mortalidad, la mortalidad neonatal. ¿Qué es un neonato? ¿Qué es un neonato? Un recién nacido. Nacimiento. ¿Hasta cuándo es considerado un neonato? Hasta los 28 días. Los 28 días más o menos en la misma relación de un ciclo ovárico, ¿verdad? 28 días. Por eso es que si el niño nace y tiene menos de 28 días y se enferma, ¿dónde va a ir? ¿Dónde lo tiene que llevar? Al neonato. Entonces, hay toda una especialidad, una subespecialidad de la neonatología que solamente maneja la patología en esos meses, en ese mes de edad. La tasa de mortalidad neonatal se divide también en dos, una precoz y una tardía. La precoz es cuando, obviamente, el neonato muere antes o durante de los 7 primeros meses. El niño nace y probablemente por alguna causa muere. Actualmente tenemos la frecuencia de mortalidad se da por malformaciones congénitas y incompatibles con la vida. Cualquier cromosomopatía hace que el niño, no cualquiera, sino algunas que si determina la muerte, hace que el niño tenga una malformación cardíaca y eso hace a las 3, 8 o 10 horas o a veces a los 2 días el niño de que nace. Hay malformaciones como la poliquistosis pulmonar, que el pulmoncito se llena de quistes, entonces se llena tanto de quistes que pierde su capacidad respiratoria y a eso son malformaciones. Hay pocas enfermedades que ocurran en esa edad. Lo que generalmente determina la muerte es la prematuridad. A pesar de que ahora en instituciones de unidades de terapia aquí, neonatal, nacen niños con 20 semanas, 25 semanas, unas ratitas de 400 gramos, de 500 gramos, las hacen venir y después se parten. Mucha capacidad de las unidades de terapia neonatal que logran hacer mucho. Pero imagínense, niños que tengan 1 kilo o menos de 1 kilo tienen capacidad para vivir solos. Pero pese a eso, muchas prematuridades hacen que el niño no tenga capacidad de vida y se muere, y por eso es que esta tasa de mortalidad precoz es muy elevada. Antes teníamos en Bolivia un indicador de mortalidad neonatal precoz muy elevado, pero era muy elevado. Pero era muy elevado. Al momento de los años 60, más o menos de los nacimientos, la tercera parte de los nacimientos eran por causas las muertes, esto era morguela, y estas muertes eran morgidas, diarreas agudas, infecciones respiratorias. Pero esto era por otras causas, y aquí había una enfermedad que se llamaba tétanos neonatal. El tétanos neonatal era que el niño moría por una infección con tétanos. Y eso se daba porque los nacimientos se daban generalmente en domicilios en área rural. Entonces, cuando va a haber un parto, se prepara la partera o el marido es el que va a atender el parto, y lo que hacían es afilar un cuchillo o agarrar una lata de una sardina, afilarla también para que con eso se pueda cortar el hueso. Pero ese cuchillo estaba totalmente contaminado. Entonces, a contaminación hace que se infecte el cordón entre el cordón que queda y se producía el tétanos neonatal y la mortalidad era elevadísima. Al punto que la tercera parte de los niños que nacían morían con el tétanos neonatal. Hemos metido los seres tetánicos como vacuna a todo el mundo, más ustedes quieren estar vacunados, ¿no? Con
5 dosis más una de refuerzos, incluso alguien se embaraza y no le pone refuerzos. Con todo eso, hemos logrado bajar a cero la mortalidad por transferencia. Ahora sí lo vemos. En cambio, la mortalidad neonatal tardía, desde los 7 días hasta los 28 días, es menos frecuente. El niño nace y ya la mamá empieza a cuidarlo y es muy difícil que se contamine. Ya hay casos, por supuesto, de infecciones, de estudios maternos, generalmente por infecciones, que hacen que el niño no pueda sobrevivir. Pero es menos frecuente. Hay más casos de mortalidad por prematuridad que por mortalidad. Una vez esos niñitos son bien pegados y no resisten. Alguna vez hemos atendido a un niño que estaba en su hamaca todo tranquilo y del árbol le cayó una manga toda a su cabeza. Estaba muchísimo pero estaba tranquilito. Luego todo más. A lo mejor se producía de oro. Perinatal. ¿Qué es peri? ¿Qué es peri? ¿Qué es peri? ¿Qué quiere decir peri? Como una pera. No, ¿qué es peri? ¿Qué? No, es alrededor. Ajá. Sí, el anillo periférico de la ciudad está alrededor. En este caso, la mortalidad perinatal está alrededor del nacimiento. Entonces, considera las defunciones de niños en periodo gestacional mayor a 28 semanas, la mortalidad fetal tardía, más las defunciones de niños nacidos menores de 7 días. O sea, más la mortalidad neonatal precoz, dividido entre el número de nacidos multiplicado. Entonces, todas las muertes que ocurren alrededor del nacimiento. En la frecuencia en que ocurre la defunción de la depresión, mientras 28 se mantiene así, esta tasa no la usamos mucho, porque no sé, no nos interesa mucho lo que está ocurriendo alrededor, quizás para ver, analizar si el sistema de salud está funcionando, nos sirve esta tasa de mortalidad perinatal. La mortalidad infantil. Esta es la más importante. Esto, por supuesto, es la muerte de los niños y la muerte de estudiantes de medicina. Si ustedes no saben construir esta tasa, van a morir. Porque es nuestro indicador más alto de muerte. El indicador más elevado, el indicador de todos los indicadores que vamos a ver, es el más elevado de todos. Implica las defunciones de niños menores de 1 año sobre el número de nacidos multiplicado por mil. En este caso siempre es por mil. Mortalidad infantil obligatoria por mil. Por fines comparativos que vamos a ver aquí. Mortalidad infantil, tanto como defunciones de niños menores de 1 año sobre nacidos. En las anteriores clases me han escuchado hablar de que antes la tasa de mortalidad infantil era del 250 por mil. Quería decir que cada 1000 niños que nacían vivos, 250 mueren antes de cumplir un año. Actualmente en Bolivia nuestra tasa de mortalidad infantil es 50 por mil. De cada 1000 niños que nacen vivos, 50 mueren antes de cumplir un año. En Santa Cruz estamos con una tasa de 35 a 36 por mil. Eso es Bolivia. Hay poblaciones que tienen una tasa de mortalidad más elevada. No estamos bien. Si comparamos con Haití, que tiene todavía 75% por mil, estamos bien. Pero si nos comparamos con Perú, que tiene 14 por mil, peor todavía si nos comparamos con Chile, que tiene 8 por mil. Entonces estamos mal. Tenemos 50 por mil. Eso quiere decir que nuestro sistema de salud no está funcionando. Es nuestro mayor indicador, el indicador más grande, más de mortalidad, el más preocupante. ¿Por qué por mil? Siempre por
porque se manejan con criterios siempre comparables. Ya les decía, por ejemplo, Chile tiene 8 por 1000. 8 por 1000. En Chile. Eso sería 8 por... No, 0,8 por 100. No, es negativo, porque un indicador no puede ser menor a la unidad. Siempre tiene que ser mayor a la unidad. Entonces, este está mal. Entonces, para calcular la mortalidad en Chile tiene que ser 8 por 1000. Entonces, unificamos este criterio de denominador de constante para calcular esos precios. Ya, vamos a hacer así con otro ejemplo. Pero aquí se unifica, por eso siempre la mortalidad es por 1000. Ya, la mortalidad es. Les decía que unificamos más elevado. Este es un indicador de magnitud, porque es el más grande que nosotros tenemos. ¿Por qué están aquí ustedes? Porque ese es nuestro mayor problema de salud. Hay mucha población que muere y en este grupo etario. Este es el indicador más grande. Hay otras tasas que nos preocupan, que es la mortalidad materna. La mortalidad materna son las defunciones maternas. Puede ser por causa obstétrica directa o por causa obstétrica indirecta. Estoy hablando de mortalidad materna por causa obstétrica. Aquellas que son directas que resultan de complicaciones del embarazo del parto puerperio, que es lamentablemente también es un indicador muy preocupante. Porque es la muerte de la madre durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. ¿Sí? Ahora, ¿hasta cuándo uno es madre? Si es madre, si se muere la madre, preocupa. Mi abuelita tiene 98, este año cumple 99, tiene 98 años. Y si se muere mañana, es mortalidad materna. Porque estamos diciendo, ay, la madre de toda la familia, es la re madre, esa no es madre, re madre. Pero hay causas indirectas. Antes del embarazo, alguna enfermedad que se puede manifestar dentro del embarazo. Pero ella es madre. ¿Cuándo se es madre? Eso nos viene a la pregunta. ¿Cuándo se es madre? ¿Eh? Si ella se muere, ¿es mortalidad materna? ¿Cuándo se es madre? Tiene que haber un parámetro para poder medir. Por eso mi abuelita tiene, te cuento los hijos que tiene mi abuelita. 7 hijos, 45 nietos, 25 nietos, nietos, 45 tataranietos. Y ella es re madre, tiene. ¿Cuándo se es madre? La legislación boliviana considera madre desde el momento del embarazo, de la fecundación, hasta 42 días de producido el parto. Eso dice la legislación. Se es madre desde el momento de la fecundación hasta 42 días de producido el parto. ¿Eres madre? Por ahí anoche, fin de semana, ¿estás embarazado? ¿Estás embarazado? Sí, ya eres. Pero la señora tiene su bebé hasta 42 días de nacido, de vida del bebé, se considera madre. Es más, la legislación boliviana da a sueldo, ¿no? Le da permiso o licencia laboral a la madre para que ese periodo pueda atender a su hijo. Incluso al padre, la legislación boliviana ya contempla un asueto al padre también para que vaya a ayudar a tener al bebé. En algunas organizaciones manejan 3 días de asueto de libertad al padre y otros dan una semana o 15 días. La ley no por lo tanto da al padre también esa posibilidad. Pero no es para que vaya a festejar, sino que vaya a cuidar ahí en el cuidado del bebé. ¿Ya? Nos preocupa si muere la madre.
Tasa de mortalidad materna, de funciones maternas entre nacidos vivos por 100.000. Y ahora 100.000. La mortalidad materna siempre es por 100.000. Siempre, siempre. Mide el riesgo de morir por causas asociadas al embarazo parto-postparto por el número de embarazos pero no sé nada, eso lo voy a explicar aquí. Siempre por 100.000. En el caso de la mortalidad infantil es por 1.000, pero la mortalidad materna es por 100. En Bolivia, la tasa de mortalidad materna abajo del progreso. La tasa de mortalidad materna estaba en el 50 por 100.000. Por 100. Pero 100.000 ¿qué? Nacidos vivos. En este caso lo que calcula también mortalidad infantil es 1.000 nacidos. Y si ustedes no saben construir el indicador de tasa de mortalidad materna, bueno, les voy a pasar. ¿Por qué tanto estado de los esto es muy bajo? ¿Verdad? Si reducimos esto, ¿cuánto nos queda? 5 por 10.000. ¿Sí? Todavía es considerable que manejamos. Y si seguimos bajando sería 0,5 por 1.000. Ya no podemos, porque es un número menor a 1. Y seguimos 0,05 por 100. Comparen esto al 5% de aquí, es bajísimo, bajísimo. Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto la muerte materna en relación al otro indicador de gran magnitud que es la mortalidad infantil? La tasa de mortalidad infantil se lo considera un indicador de magnitud. Porque muchos niños mueren. En cambio, la tasa de mortalidad materna es un indicador de trascendencia. Porque cuando muere la madre, trasciende sobre la organización de la sociedad boliviana. Si muere un niño en Bolivia, los padres ¿qué hacen? Lloran, lo entierran, se calman sus lagrimitas y se hacen morir. No hay problema. En cambio, si muere una madre, se desestructura la sociedad boliviana. Los hijos quedan abandonados, el marido también, se desarma la sociedad boliviana, la familia, la unidad funcional organizativa de la sociedad boliviana queda. Por eso es que esos indicadores que tenemos críticos de violencia, incluso desde el bajo rendimiento, porque en Bahía no está la madre, los niños tienen bajo rendimiento, malas conductas, delincuencias, etc. La disfuncionalidad familiar se basa en la muerte de uno de los elementos fundamentales que llamamos. Entonces, por eso es que es un indicador de trascendencia, no es elevado. Por suerte, no hay muchas madres que mueren, pero cuando muere una madre se desestructura toda la sociedad y nos genera muchos problemas. Ahora, ¿de qué es elevado en Bolivia? Sí es. Consideren que, qué sé yo, en Estados Unidos la mortalidad materna debe ser el 4 por 100.000. Por eso es que manejamos siempre elementos comparativos. Imaginen un indicador de 4 por 100.000. Esto no podemos bajarlo a 0,4 por 10.000. Como tenemos comparando siempre, vamos a manejar la mortalidad materna por 100. El resto de los indicadores que vamos a ver enseguida puede ser por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, no importa. Con tal de que el resultado sea mayor a la unidad, que no seamos derrotados. Entonces, eso determina si vamos a multiplicar por 100, por 1000, por 10.000 o por 100.000. En las tasas de mortalidad infantil, siempre por 1000, y las de mortalidad materna siempre por 100. Convencionalmente está establecido. Y los otros indicadores dependen de que el número sea mayor a la unidad, o sea, no sea un décimo. Eso determina qué constante vamos a utilizar. ¿Está claro? Mucho nos interesa la mortalidad. Lamentablemente son muy frecuentes. Las eclampsias,
hipertensión durante el embarazo, generan descuido porque las no acceden a los controles prenatales, no se está controlando a la madre, después llega en condiciones muy precarias al centro de salud y la madre muere, y obviamente a veces sí el producto también muere, pero es muy elevado el resultado, precisamente porque no hay un seguimiento al control prenatal en el momento del embarazo. Es muy elevado. Y generalmente por ejemplo, factores infecciosos, muy poco por factores biológicos como ser accidentes. Ese es el indicador que nos da. ¿Ya? ¿De acuerdo? Tasas específicas de mortalidad. Acá tengo, por ejemplo, por causa específica. La tasa de mortalidad por una causa de funciones por esa causa sobre población. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por pacientes con tuberculosis sería igual a las defunciones de personas por tuberculosis sobre el número de población multiplicado por una constante, que puede ser 100 o 1000 que sea. Y aquí es donde hemos sacado nosotros una comparación, la tasa de mortalidad por COVID. ¿Cuánta ha sido la tasa de mortalidad por COVID? O sea, de toda la población, ¿cuántos han muerto? Entonces, eso serían las defunciones por COVID sobre la población existente, multiplicado por una constante. Porque decían, en Estados Unidos mueren muchos. Estos niños son unos tarados, no saben, no tienen buen sistema de salud. Pero su base poblacional también es alta, muchísimo. En la India morían altísimos. Nosotros teníamos una tasa de mortalidad elevada. Si comparábamos, por ejemplo, con Chile, con Argentina, nuestra mortalidad era elevada porque nuestra base poblacional es bastante reducida, 11 millones, ¿viste? Tasa de letalidad de funciones en la causa X sobre enfermos. Eso sí ha determinado de tasas específicas. La tasa de letalidad del COVID son defunciones por COVID sobre enfermos por COVID multiplicado por 1. En eso determina que hay enfermedades que son más letales que otras, mucho más letales. Por ejemplo, las tasas de letalidad por de neumonía. ¿Cuántas personas se desvían? ¿Cuántas se desvían? Todos, ¿verdad? Todos. Pero de ahí, ¿cuántos mueren? Muy poco. Por eso es que el indicador es bajo. Hay enfermedades que son muy letales, como el COVID. Ha llegado a una tasa de un 5% de todos los enfermos, de 100 enfermos, 5 han muerto de COVID. No hay ninguna otra enfermedad ha sido tan evidente como el COVID. En pandemia, 5% ha llegado a COVID. De cada 100 personas que han contraído COVID, 5 han muerto. Tenemos indicadores muy elevados, por ejemplo, la tasa de letalidad por rabia. ¿Qué sería en Bolivia? Serán 5, hasta 10 mueren al año. 10 defunciones. 10 defunciones por rabia humana. ¿Pero cuántos han contraído la enfermedad? 19 o 20 se han contraído. Tiene una tasa de letalidad elevada. Pero son muy pocos los que hacen un momento los se contagian por la vida. Son muy pocos. Eso sí, que si a ella le muerde un perro y tiene rabia, tiene 50% de probabilidad de muerte. Esas son enfermedades que son muy elevadas. Pero si a ella, por ejemplo, le da diarrea, ¿qué probabilidad tiene de morir? Muy bajísima, porque todos tenemos diarrea, pero la letalidad por diarrea es baja.
Eso hace que haya algunas enfermedades que sean más letales que siempre hemos tenido nuestro índice de letalidad muy elevado con la tuberculosis. Ya sé que son, pero es muy bajo comparado con estas pruebas. La letalidad por tuberculosis del número de enfermos es 0.6 muertes. 0.6. Por eso es que no hay enfermedades. En época de dengue, en epidemias sí se suben los hospitales. Pero el dengue ha tenido una mortalidad del 1%, y es menos de 100 personas que han hecho dengue, uno ha muerto. Hemos tenido un indicador de mortalidad muy grande con dengue hace 3 años. No antes del COVID, incluso más. Muy grande. Pero todos hemos hecho dengue. 30% de la población hizo dengue. 30% ha hecho dengue. No teníamos un dengue, no. Pero no estabas a un año antes del COVID. Pero de ahí los muertos han sido considerados, pero no en relación a la base de la población. ¿Está claro? Indicadores migratorios no nos interesan porque nosotros intervenimos sobre la migración, tasa general de migración. Inmigración es más emigración sobre población. Eso quiere decir cómo el número, el porcentaje de personas que migran, que no nos es muy importante, que por las emigraciones sobre las inmigraciones, etcétera, no son muy importantes para nosotros. Porque a nosotros nos importa y nos preocupa es la natalidad y la mortalidad. ¿Está claro? Sí. Claro, los indicadores para tomar decisiones. Por eso es que yo les voy a colocar, vamos a trabajar en un ejemplo que va a ser el mismo que vas a trabajar en el examen. Hablando del examen, esta semana tenemos este tema, la otra semana tenemos análisis de información cualitativa y la otra ya está en el examen básico. Habitantes. En esa población tuvieron nacimientos en un año 518. Así. Ya. En esa población mueren 42 niños menores de un año, mueren 3 niños de 2 a 4 años, mueren 2 niños menores de 7 días, mueren 2 madres, mueren 5 señoras, madres mayores de 60 años, y mueren unas 55 de adultos de diferentes causas. Con esos datos calculen la tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, tasa de fecundidad general y tasa general de mortalidad. Vamos, así va a ser el examen. A ver, pongámonos atrás. ¿Quién tengo abajo? Denominador. Nacidos vivos. ¿Cuántos son?
118. Y aquí arriba, no, 42. Y estos no son menos de un año. No son menos de un año. Sí. Entonces estamos hablando de 4. Por 1000. No colocan por 1000. 44 entre 518 nos da un 84.9. 84.9 por a sacar así. Tasa de mortalidad materna. Abajo, ¿qué va? 518. Nacidos 118. y arriba, ¿cuánto va? Ahí está el mayor de 60 años o madre. ¿Cuántos van por fin? 2, solamente 2. Son mayores de 60 años. 2 entre 100.000. ¿Por cuánto? 100.000. Igual por 376.1 por 100.000 nacidos. Tasa de fecundidad que está. ¿Qué va? ¿Cuánto es arriba? 518. Son los nacimientos. 510. Y aquí abajo son las mujeres. ¿Cuántos son las mujeres en edad fértil en esa población? No tenemos el dato. Y ahora qué hacemos. No vamos a tener ese dato real. No tenemos que hacer cálculos y dijimos que las mujeres en edad fértil en una población representan al 25%. Entonces, ¿cuánto es la población general? 35.600 por 25% serían 8.910. Si quieren, por 100 o por 1000. Veamos. 518 entre 8.910 por 100 nos da 5.8. 5.8%. De cada mujer de edad fértil, 5.8 tenemos. ¿Sí? Y este dato, que son las MEP, se calcula que el 25% de esta población son las. ¿Ya? Hay veces que en el área rural o en el hospital no tenemos los nacimientos. A veces no podemos. Pero de acuerdo a los datos censados que hemos trabajado en el anterior, el 1% serían los nacimientos. Y es que no tenemos, en este caso sí tenemos. Hemos contabilizado 518 niños que han muerto en un año. Pero si no tuviéramos ese dato, eso significa el 1% de la población. El 1%. Que son los nacimientos. Los datos que nos dejan anterior. Tasa general de mortalidad. ¿Qué entra aquí arriba? O abajo, ¿qué entra?
Abajo, ¿qué entra? ¿Cuánto es la población? 35.640. ¿Y aquí arriba qué entra? ¿Qué funciones? ¿Cuánto? 8. Todas. ¿Cuántas hay? Hay 42 más 12 más 51. 109. Entonces, 109 por, no sé, por 1000 o por 100, depende de lo que nos dé. 109 entre 35.642 por 100, 0,3. Entonces tengo que hacer por 1000. 109 entre 35.642 por 1000. Ya que esto es el 3.1. La mortalidad en esa general en esa zona es 3.1. ¿De acuerdo? En la próxima clase vamos a aplicar la fecha del examen y más o menos qué calculando por el lunes 30 de certificado. La fijé. Porque el 23 vamos a avanzar un tema y el lunes 30 de septiembre a las segundo examen parcial CM, ¿no? El lunes 30 a las 7 en punto estén ustedes o no.